Y bien, estamos ahora con Giovanna Vélez, a quien vamos a presentar. Vamos a estar después con Lourdes Flores Nano, candidata a la Municipalidad de Lima. Y finalmente con Guillermo de Vivanco, empresario de Gamarra. Bien, hoy día el presidente pidió al Congreso aprobar cuanto antes un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, que permite juzgar a los funcionarios corruptos, a los funcionarios del Estado corruptos en Lima, con el nuevo Código Procesal Penal, que como sabemos es mucho más rápido y más efectivo. Lima recién estaría entrando, según el cronograma establecido en el año 2012, al nuevo Código Procesal Penal. Entonces se adelantaría ese cronograma para los casos de corrupción. Es una medida ingeniosa, interesante, pero no sabemos si es viable. Hemos invitado a Giovanna Vélez, que es abogada especialista en el nuevo Código Procesal Penal, ha monitoreado este proceso, en fin, conoce el tema. Giovanna, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Es posible, es viable esta propuesta del presidente de la República? Bueno, yo quiero señalar que esta es una propuesta que en realidad se viene utilizando un poco como caballito de batalla, por decirlo así, ya desde hace 2 años, incluso cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, cuando en esa época se presentaron los procesos precisamente de los petroaudios. Allí se planteó y se presentó desde el Ministerio de Justicia un proyecto para adelantar la vigencia de este código. Sin embargo, quiero señalar que procesalmente una norma es, en el caso de las normas procesales, su vigencia es inmediata y no retroactiva. Es decir, los procesos que iniciaron antes de la vigencia del nuevo código tienen que continuar con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que es el que está vigente en Lima. O sea que todos los casos actuales de los petroaudios y en fin, todos los demás tienen que, y incluso estos que se iniciarían ahora, ¿no? Claro. Con ocasión del tema de COFOPRI, por ejemplo, sí. Si es que se inician antes de que se apruebe esta ley, tendrían que hacerse con el código vigente. Sí, porque incluso leía muchas notas de prensa desde, como repito, desde el año 2008, cuando se planteó por primera vez esta posibilidad, que el código se aplicaría incluso para los procesos en los que están inmersos Fujimori y Montesinos. Entonces eso no es cierto. No es viable. No es viable. Hay un decreto legislativo, el 958, que establece la Comisión Especial de Implementación, por la cual se ha establecido un calendario de implementación que fue justamente modificado el 21 de noviembre del año pasado, mediante Decreto Supremo 16 del 2009, y allí se establece que el 2012 este código entra en vigencia en Lima. Aparte hay una ley también... Bueno, pero eso pues se puede modificar precisamente con una ley, ¿no? O ni siquiera con una ley. Un calendario es una cosa claro, muy modificable. El calendario lo presenta, y quienes tienen la facultad de modificarlo es la Comisión Especial de Implementación. La comisión lo puede modificar, pues. Claro, es posible hacerlo, pero entonces, ¿para qué se necesita una ley? En realidad bastaría con que la comisión diga, no, a partir de ahora, para estos casos de corrupción, los nuevos casos que ingresen... Claro, la Comisión Especial de Implementación tiene la facultad de modificar el calendario. Entonces ya se ha modificado en varias oportunidades y puede modificarlo una vez más para que el código entre en vigencia en Lima, digamos, no el 2012, sino el 2011. Pero aún así, los procesos que ya iniciaron bajo la vigencia del Código de 1940 tienen que terminar con ese código. Pero, por ejemplo, ¿cuándo es que comienza un proceso? ¿A partir de qué momento? ¿A partir del momento en que está en el juez o en qué momento se inicia un proceso? Bueno, las investigaciones empiezan en la etapa de la policía. Luego el proceso se inicia cuando el Ministerio Público, es decir, el fiscal, decide presentar una denuncia en ese momento ante el juez. O sea que claro, mientras no se ha presentado la denuncia, y todavía no se ha presentado una denuncia por el caso de COFOPRI, por ejemplo. Claro, entonces todavía podría, si mañana se publica una norma diciendo estos casos tienen que verse bajo el nuevo Código Procesal Penal, ¿sí se podría hacer?
Claro, en ese caso sí, porque el Ministerio Público presenta la denuncia y es el juez el que decide si es que abre instrucción o no. O sea, técnicamente allí inicia el proceso, ya, cuando el juez decide, o sea, que todavía abrir habría instrucción. Todavía, en estos últimos casos del caso COFOPRI, todavía habría tiempo para que pasen, para que puedan realizarse dentro del nuevo Código Procesal Penal. Si fuera inmediatamente, Si ¿no? fuera inmediatamente. Si fuera inmediatamente, antes que empiece el proceso. Pero es factible ya desde un punto de vista técnico, en el sentido de que no se necesita cierta capacitación, preparación, acondicionamiento. Claro, ese también es otro punto, porque de la evaluación y monitoreo que tuve la oportunidad de hacer ya desde hace 2 años, visitando los distritos judiciales en los que está vigente este nuevo código, se han podido detectar algunos pequeños riesgos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la capacitación. Porque bajo este nuevo proceso, el juez ya no va a cumplir una función de coadyuvar a la investigación al Ministerio Público, sino es el Ministerio Público en coordinación con la policía quienes tienen que llevar adelante la investigación y presentar el caso ante el juez. Y es el juez quien en una audiencia pública, frente al caso que le presente el Ministerio Público y la defensa que se haga, ya sea privada o de oficio, va a determinar la responsabilidad. Entonces, el juez no pregunta, no investiga, simplemente escucha a las dos partes, claro, y juzga. Claro, exactamente. Claro, en función a los elementos que le lleva cada uno. Entonces, y no en base a papeles, sino al discurso oral. Claro, esa es la idea que propugna el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, si el Ministerio Público no está debidamente preparado y no presenta un buen caso, el juez absuelve en base a lo que se le pone, a lo que se le presenta en la audiencia. Entonces ya no es responsabilidad del juez, sino simplemente del Ministerio Público. ¿Pero se necesita mucha capacitación para investigar bien? Claro, sí se requiere. ¿Los fiscales actualmente no saben en realidad presentar bien un caso? Se requiere bastante capacitación, porque con el código anterior, que es el que está vigente en Lima y con el que yo también litigo, el Ministerio Público, digamos, habría abdicado a su función de investigar en favor de la policía. Digamos, la policía hace las investigaciones, el Ministerio Público, que es quien debe dirigirlas, de alguna manera lo hace, pero luego pasa al juez, el juez continúa investigando y hay casos incluso que llegan a juicio oral y el Ministerio Público no tiene conocimiento en algunos casos bien de qué se trata. Entonces, por eso es que también son los procesos que duran tantos años. Hay procesos que tenemos de la década... O sea que ahora la parte que le correspondería a la Fiscalía demoraría más, es decir, el fiscal se va a tomar más tiempo investigando. Claro, es importante que el fiscal investigue para que solamente, si es que tiene los elementos necesarios, pueda presentar en primer lugar, formalizar una investigación y que esto continúe a la etapa de juzgamiento. Si el proceso no hay una investigación sustentada, entonces no habría razón para llegar a un juzgamiento, o se llegaría a un juzgamiento, pero se perdería el caso, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo más para profundizar sobre cómo está avanzando, que eso quedaría para una siguiente entrevista, cómo está realmente avanzando el código, la aplicación del Código Procesal Penal ahí donde está funcionando. Pero en fin, nos ha dado una idea clara acerca de hasta qué punto es viable o no adelantar este Código Procesal Penal para los casos de corrupción. Sí sería posible, pero para los nuevos, para los que recién comienzan. Pero hay que preparar a los fiscales, eso toma un cierto tiempo. Claro, hay que preparar a los fiscales, hay que preparar a la defensa, hay que preparar a los jueces que ya no van a investigar, sino solamente van a juzgar. Hay que preparar, eso porque estamos hablando por lo menos de 2 o 3 meses, ¿o cuánto tiempo? Sí, eso en realidad o basta con una semana de preparación, ¿por qué no? No, porque lo que se está haciendo es llevar a cabo seminarios, pero lo que se necesita es una capacitación intensiva, con cursos dedicados a jueces, a fiscales, con casos de simulación, para que ellos puedan realmente poner en práctica estos conocimientos, ¿no? Y que es difícil porque ya llevamos muchos años, el Código de Procedimientos Penales está vigente desde el 40, entonces es difícil de la noche a la mañana cambiar una mentalidad, y sobre todo cuando se va a tener un rol distinto del juez y del Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias, doctora Giovanna Vélez, por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Lourdes Flores Nano.